De la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Del Evangelio según Juan. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad? Camino del viento helado, contigo quiero andar. Al hablar de la muerte de Jesús, en muchas ocasiones, las razones esgrimidas para explicar este insólito acontecimiento son solo paráfrasis de fragmentos bíblicos descontextualizados. Cristo murió por nosotros, con su muerte pagó por nuestros pecados, Dios ha redimido a la humanidad con la muerte de su Hijo, entre otros ejemplos. En realidad, todos estos textos son variantes del querigma, del anuncio contenido en los escritos más antiguos del Nuevo Testamento, las cartas paulinas. Dice Pablo en 1 Corintios 15: Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo con la Escritura. Pero, ¿qué quiere decir Pablo con esto? La interpretación que asume la muerte de Jesús como un sacrificio vicario es muy antigua, pero hasta la época de la Alta Edad Media fue concretizada y popularizada por Anselmo de Canterbury. Comprendió que a precio de sangre, o interpretó que a precio de sangre por el sacrificio de Jesús en la cruz, Dios ha perdonado los pecados de la humanidad. Esta interpretación del sacrificio olvida el significado que el término tenía durante la época de Jesús y de los escritores del Nuevo Testamento. Los sacrificios que se ofrecían en el templo de Jerusalén no eran sustituciones de una vida por otra, tampoco sobornos para aplacar la ira del Dios judío, ni compensaciones por faltas cometidas. Los sacrificios eran una forma de imitar a Dios. ¿Cómo es esto? Con el ofrecimiento ritual de lo mejor que se tenía, cosechas vegetales y animales en todo su vigor, las personas podían acercarse a la santidad y a la vida divina. De esta manera, quien ofrecía el sacrificio se veía comprometido junto con toda su casa a imitar la realidad de Dios y por ende a compartir la mesa con Él. Lo interesante de todo esto es que los primeros cristianos y cristianas asumieron que Dios se había mostrado de una forma distinta en la vida y palabras de Jesús. Su muerte fue entendida como un sacrificio, pero como un sacrificio al revés de lo que estamos comprendiendo. Ya no son necesarios los rituales para ser perfectos, santos y puros, porque Dios se había mostrado en algo insólito, en algo despreciable, en un hombre anonadado a causa de la violencia recibida, en el crucificado.
Como consecuencia, es en las realidades marginadas y olvidadas donde los primeros cristianos y cristianas podían visibilizar a Dios. Su nuevo rostro trastoca el orden normal de las cosas, pues, como lo dice Pablo en el texto que leímos, la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. De esta manera, el apóstol afirma que Cristo murió por nuestros pecados, y cuando lo hace, esto no debe ser entendido nunca como por culpa de nosotros o en lugar de nosotros, sino más bien en favor nuestro o inclusive por el bien de nosotros. La preposición que el texto griego utiliza, hyper, significa sobre y no alude, en el caso del texto en el que estamos, a una culpa o a una sustitución. Ninguno de los textos del naciente cristianismo comprendió la muerte de Jesús como el plan de Dios que requería del sacrificio cruento de una persona para saldar una deuda. El Dios que Jesús predicó se distancia de estas nociones y no quiso en modo alguno la muerte de su enviado. Por el contrario, en su muerte se conjugaron las consecuencias históricas de su vida. El titulus crucis, el título de la cruz colocado por Pilato, Jesús el Nazareno, rey de los judíos, en Juan 19:19, resume lo dicho. Jesús ha predicado un reino diferente al del César. Ha vivido en las calles sin tener lugar donde reclinar la cabeza, siempre fuera de cualquier palacio, porque él se entiende rey, pero se entiende rey de otra manera. Mi realeza no es de este mundo, dice el texto de Juan que leímos en el relato de la pasión. Su vida ha denunciado la incoherencia de un sistema político que aplasta sin piedad a los débiles. Ha señalado la corrupción de un sistema religioso vinculado al poder romano y ha puesto el dedo en la llaga contra aquellos que, como Pilato, teniendo la verdad delante, la ignoran voluntariamente. Su muerte es entonces consecuencia de su vida. El relato del proceso de la muerte de Jesús es amplísimo en todos los evangelios, y lo es porque estamos frente al núcleo de los relatos evangélicos que son escritos con la mirada puesta en estas tradiciones, las más antiguas en torno a la vida de Jesús. El evangelio según Juan emplea 2 capítulos enteros, el 18 y el 19, para ilustrar innumerables temas que ya han sido tratados a lo largo de su obra. Pero la mayor de todas las relaciones que podemos entresacar es la asimilación de la muerte de Jesús como el evidente desenlace de quien ha mostrado con sus palabras y acciones que Dios quiere un mundo diferente. Así fue interpretado antiguamente. Nos lo cita el profesor Daniel Marguerá. De una vida dada a los otros, los primeros cristianos pasaron pronto a entender su muerte como dada a los otros. Con esto quisieron decir que la muerte no es solamente la interrupción de la vida, sino la cumbre de una vida ofrecida. Finalmente, si aceptamos que la muerte de Jesús es consecuencia de su vida, ¿la vida de sus seguidores puede seguir siendo igual? Evidentemente la pregunta es retórica, porque sí lo debe ser, debe transformarse. Toda opción de fe que no tenga su mirada puesta en los crucificados de la historia o que ignore que el Dios de Jesús se siente afectado por lo que sucede en la historia concreta, como lo decía Ignacio Ellacuría, poco o nada tiene de cristiana esa opción. La carne azotada de los empobrecidos por un sistema económico que cada vez se autoafianza a costas de sus víctimas, de las mujeres agredidas de múltiples maneras, donde el silencio aprendido es la forma de coerción más común, de los niños y niñas abusadas, en particular en las iglesias, que deberían ser espacios seguros para los más pequeños, pero que han desarrollado enormes mecanismos de ocultamiento, de todas las personas denigradas por su condición moral, étnica o sexual, son maneras vigentes de volver la mirada hacia otro lado y de ser cómplices. En palabras del profesor Philippe Lefebvre, recibir el cuerpo de Cristo ignorando, voluntariamente o no, a todas las víctimas que Él lleva consigo y hace vivir ya en Él, significa sin duda pasar por alto un misterio esencial, cerrar los ojos a la presencia de los humillados que el cuerpo de Cristo nos pone ante los ojos, a no ver a Cristo mismo. La muerte de Jesús tiene como consecuencia volver
entonces a su vida. La existencia del Galileo no fue sino una continua expresión por el bien de los ultrajados, una entrega en favor de las víctimas y un posicionamiento claro y voluntario en los márgenes para desde allí imaginar y promover una realidad nueva. Solo así podemos llegar a proclamarle resucitado. Camino del viento helado, contigo quiero andar. Al boquerón minero, la negra pala, la dura roca, el negro cielo. Perdóname primero, mis manos limpias, mi pan seguro. Camino de soledad, contigo quiero andar, madre sin nombre. Camino de soledad, contigo quiero andar. Al hospital de noche, la pobre cama, las largas horas sin esperanza. Perdona, mujer enferma, mi cuerpo sano, mi hogar tranquilo. Camino del paso oscuro, contigo quiero andar, mi niño ciego. Camino del paso oscuro, contigo quiero andar. Acariciando el suelo, las manos yertas. Noche en la noche, los ojos muertos. Perdóname primero, la luz que llevo, mirando estrellas. Camino del Viernes Santo, contigo quiero andar, Cristo doliente. Camino del Viernes Santo, contigo quiero andar. Con tu sed y tu fiebre, el cruel olvido, el duro leño, pecado y muerte. Perdóname primero, que soy yo mismo, que así te he puesto.